otra partícula que también tiene las propiedades de masa y carga. Vamos a llamar M1, Q1. Las dos propiedades de esta partícula. Este objeto, partícula en este caso, también sea la masa, tantos kilogramos, y sea la carga, tantos coulombs. Vamos a estudiar la interacción que ocurre entre cargas, no entre las masas. No vamos a considerar las masas. Están separados por una distancia R inicialmente. Sea R la distancia entre ellos. Si ambas cargas son de signo positivo, ocurre una interacción de repulsión entre ellos. La carga 2 experimentará una fuerza en esta dirección. F, la fuerza sobre la carga 2 cuando interactúa con la carga 1. Y la ley de Coulomb, o Charles Augusto Coulomb, se inventó un experimento que se llama balanza de torsión para poder determinar la magnitud de esta fuerza. ¿De qué depende esa fuerza? Y hemos demostrado que esa fuerza es igual a una constante de proporcionalidad que se denomina constante de Coulomb. Esta es la constante de Coulomb que tiene que determinarse experimentalmente. Luego, en el capítulo 3, demostraremos que la verdadera constante es epsilon sub 0. Por ahora solo nos conformamos diciendo que esta es una cantidad constante que se determina experimentalmente y que por ahora lo vamos a llamar constante de Coulomb. Es directamente proporcional al producto de las cargas. Q sub 1 por Q sub 2. Cuanto mayor sean las cargas, mayor será la fuerza que son ejercidas entre ellas. Pero también depende de la distancia entre ellos, es inversamente proporcional al cuadrado. Que significa, cuanto más cerca estén, la fuerza es mayor. Cuanto muy alejados estén, la fuerza es pequeña. Y que el infinito se hace cero. Esto se conoce como ley de Coulomb, que mide la fuerza de interacción entre cargas puntuales. Posteriormente vamos a generalizar para cualquier distribución de carga. Ahora nos restringimos al caso en que se trata de cargas puntuales. No tienen forma. Lo que interesa es la cantidad de carga solamente. Posteriormente tendremos objetos cargados, donde interesa cómo está distribuida esa carga en ese objeto además. Bien. Siguiente, para múltiples cargas, colocaremos múltiples fuerzas. Creo que está así, a ver, déjenme ver. Múltiples fuerzas. Se refiere a que en lugar de tener simplemente dos cargas, podemos tener varias cargas. Q sub 3 puede ser negativa, así sucesivamente un grupo de cargas, Q sub 4. La pregunta es, ¿cuál es la fuerza que actúa sobre una de ellas, sobre cualquiera de ellas, cuando interactúa con cada una de ellas? Para n partículas cargadas, entonces anotemos para n partículas cargadas, la fuerza neta sobre una de ellas, la fuerza neta sobre una de ellas, cualquiera, sobre una de ellas, sobre una de las cargas.
obedece el principio de superposición. El principio de superposición. Vamos a dibujar otra distribución de cargas puntuales, sea una carga puntual Q1, sea otra carga, o mejor Q2, aquí colocaremos Q1. En este otro punto, Q3. Por ejemplo, es una distribución de cargas, en este caso N cargas, y en el dibujo estamos tomando 3. ¿Cuál es la fuerza neta que actúa sobre Q1 cuando interactúa con estas otras cargas? Esa es la pregunta. Que sea, por ejemplo, la carga 2 negativa. O mejor, por cuestiones de dibujo, Q3. Lo dibujaremos más aquí. Q3. Es una distribución discreta de cargas puntuales. Queremos conocer la fuerza que actúa sobre Q1. Es una fuerza de naturaleza eléctrica, porque es una interacción entre cargas, interacción eléctrica. Sea R2 la distancia entre Q1 y Q2. Sea R3 la distancia entre Q1 y Q3. En la misma línea de acción entre Q1 y Q2 es una repulsión entre estas dos cargas, entre Q1 y Q2. Desde el punto de vista de la carga Q1 experimenta una fuerza en esta dirección. F. Experimentada por la carga 1 debido a la interacción con la carga 2. ¿Cuál es la magnitud de esta fuerza, de este vector? Es la ley de Coulomb. F, la fuerza experimentada por la carga 1, cuando interactúa con la carga 2, la magnitud, el tamaño de este vector, será igual a la constante de Coulomb al producto de las cargas Q1 por Q2. Dividido entre la distancia entre ellos al cuadrado. R2 al cuadrado. Esa es la magnitud de este vector. La dirección, la misma línea, es una repulsión. Realizamos el mismo análisis de la interacción entre carga 1 y la carga 3. Como la carga 3 es de signo opuesto, entonces es una atracción. Desde el punto de vista de la carga 1 experimenta una fuerza en esta dirección. Lo vamos a llamar F1/3. La fuerza que experimenta 1 cuando interactúa con la carga 3. La magnitud de este vector estará dada nuevamente por la ley de Coulomb. Igual a la constante de Coulomb, al producto de las cargas, Q1 por Q3. El signo negativo ya lo hemos introducido en la dirección de la fuerza. Q1 por Q3, dividido entre la distancia entre ellos al cuadrado. R3 al cuadrado. Esa es la expresión para determinar el tamaño, el módulo de este vector fuerza que experimenta Q1 cuando interactúa eléctricamente con la carga Q3. Bien,
Entonces son estas dos fuerzas que experimenta con sub 1 cuando interactúa con estas otras dos cargas. Podemos aumentar más cargas, el procedimiento es similar. La pregunta es, ¿cuál es la fuerza neta? Solamente debemos sumar estos dos vectores. Aquí una suma por el método gráfico. Una línea paralela aquí y la otra línea paralela, el método del paralelogramo. Vector resultante sobre la partícula 1, sobre la carga 1. Este vector resultante es la suma vectorial de F12 más F13. Pero es una suma vectorial. Vamos a generalizar la fuerza sobre una de ellas, sobre cualquiera. Podemos realizar el análisis sobre esta carga. Podemos realizar el análisis sobre esta otra carga también. La fuerza neta sobre la carga 1 será igual a la suma de la fuerza sobre la carga 1 debido a la carga 2. Más la fuerza sobre la carga 1 debido a la carga 3. Más así sucesivamente cuantas cargas estén interactuando. 1 sobre n. Esa es la fuerza neta y este tipo se conoce como principio de superposición. Este principio de superposición indica que este término es independiente de los demás, como este término es independiente de las otras. Si este término dependería de alguna forma de lo que le está ocurriendo a los otros, ya no obedece el principio de superposición. Ese tipo de suma se debe hacer por tensores. Bien. Ahora vamos a realizar un ejemplo de aplicación de lo que hemos hecho hasta ahora. Coloquemos ejemplo. El enunciado para el ejemplo. Dos partículas cargadas del mismo ciclo se sitúan, ustedes continúan, se sitúan sobre el eje X en distancias menos A y más A, respectivamente. Punto seguido. Una tercera carga, Q sub 0. Una tercera carga, Q sub 0. Q sub 0. Se sitúa en la bisectriz perpendicular a las dos primeras cargas. Se sitúa en la bisectriz perpendicular a las dos primeras cargas. A una distancia R mayúscula. A una distancia R mayúscula.
Punto seguido. Determinar. Determinar. R mayúscula. En la cual la fuerza neta sobre Q sub 0 es máxima. En la cual la fuerza neta sobre Q sub 0 es máxima. Eso es el enunciado. Sea el eje X se sitúa a una distancia menos A y a una distancia más A. Disculpe, Dos cargas. licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Diga. Es que no se ve en la parte de derecha, licenciado. De poco más aquí puede hacer, por favor. Esto es derecha. No, ¿Correcto? digo izquierda. El de izquierda, licenciado, perdón. Sí, por favor. Hasta ahí nomás va. Bien, pero ya copiado el enunciado, entonces tendría que ser más aquí. Sí, desde ahí está bien, licenciado. Un poco más pequeño lo haremos. Entonces esto será el límite. Bien. Sea una línea, el eje X, por ejemplo, el origen, y vamos a colocar una carga en este punto a una distancia A. De una distancia menos A, una carga similar del mismo sitio. Son dos cargas puntuales colocados en este eje a una distancia más A y la otra a una distancia menos A desde este punto que es el origen. Sea el eje Y, eje X, eje Y. Una tercera carga de prueba Q sub 0. Q sub 0. Ubicado a una distancia R. Encontrar esta distancia R para el cual la fuerza sobre Q sub 0 es un máximo. Eso significa, vamos a dibujar aquí de nuevo para explicar esa parte. Aquí se encuentran las cargas y aquí se encuentra Q sub 0. Cuando interactúa con estas cargas, experimenta una fuerza y en algún lugar esa fuerza es máxima. Si es que fuera aquí, a esta distancia R que queremos conocer, si Q sub 0, estas otras dos cargas están fijas, no se mueven. Si Q sub 0 se encuentra en este punto, la fuerza sobre Q sub 0, cuando interactúa con estas otras dos cargas, vamos a suponer que tiene esta magnitud, este tamaño. Cuando se encuentra aquí, vamos a suponer que aumenta, es mayor, menor, y cuando se encuentra en este punto, es pequeño. Cuando se encuentra en este punto, exactamente la fuerza sobre Q sub 0, vamos a suponer, tiene este tamaño, este módulo. Cuando se encuentra aquí, la fuerza nuevamente se hace menor. Más arriba se hace mucho más pequeño. Más arriba se hace mucho más pequeño.
aumenta el tamaño de la fuerza hasta que se hace máximo. La fuerza sobre Q sub 0, exactamente en este punto, se hace máximo. Para distancias hacia abajo, el vector fuerza es cada vez más pequeño. Para distancias más arriba, la fuerza es cada vez más pequeño también. En forma de gráfico, colocaríamos para entendimiento, para entender este problema. Fuerza sobre Q sub 0, cuando interactúa con estas cargas, en función de R, para una distancia R, exactamente aquí, es un máximo. Vamos a suponer aquí. Tiene un máximo. Para distancias menores, para distancias R mayúscula menores, disminuye. Para distancias mayores, también disminuye. Y exactamente en esta distancia que queremos conocer, la fuerza tiene un máximo valor. ¿Cuál es esta R? Esa es la pregunta. Bien, primero encontraremos la fuerza que actúa sobre Q sub 0. Sea la distancia entre Q sub 0 y esta otra carga, lo llamaremos Q sub 1. Q sub 1 es igual a Q. Q sub 2 también es igual a Q, porque son cargas del mismo signo y de la misma magnitud que están ubicadas a una distancia menos A y la otra a una distancia más A. Sea R la distancia entre Q sub 0 y la carga 1. Si son ambos del mismo signo, entonces existirá una repulsión. El análisis lo vamos a realizar sobre Q sub 0. Entonces Q sub 0 experimenta una fuerza en esta dirección. Fuerza sobre Q sub 0 cuando interactúa con Q sub 1. Y le damos un nombre F1, que se llame fuerza 1. La magnitud de esa fuerza 1 es igual a la ley de Coulomb, que está dada por la ley de Coulomb. Obedece la ley de Coulomb. La magnitud de este vector será igual a la constante de Coulomb, al producto de las cargas, Q por Q sub 0. Dividido entre la distancia entre ellos al cuadrado, R al cuadrado. Sin embargo, R no es conocido, pero podemos expresar esta R minúscula en función de esta R mayúscula y en función de esta distancia que es A. R al cuadrado será igual a R mayúscula al cuadrado más A al cuadrado. Hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado. Por lo tanto, Q por Q sub 0 dividido entre R mayúscula al cuadrado, A mayúscula digo A al cuadrado. Bien, esa es la magnitud de esta fuerza F1, que es la interacción de Q sub 0 con Q sub 1. De la misma forma, la interacción de Q sub 0 con Q sub 2 en la misma línea de acción.
vamos a llamarlo F2. Es la fuerza sobre Q sub 0 cuando interactúa con Q sub 2, con la carga 2. La magnitud de esta fuerza será similar a esta porque es simétrico. F2 igual a la constante de Coulomb al producto de esta carga, que es simplemente Q sub 2 igual a Q por Q sub 0. Dividido entre esta distancia entre ellos al cuadrado. Nuevamente, R al cuadrado más A al cuadrado. Así, de esa forma, tenemos la ley de Coulomb nos proporciona la magnitud de las fuerzas de estos vectores. Estas son las dos fuerzas que actúan sobre Q sub 0 cuando interactúa con Q sub 1 y Q sub 2. La fuerza total sobre Q sub 0 será la suma vectorial de estos dos vectores fuerza. Para sumar, vamos a aplicar el método de las componentes que hemos aprendido desde Física 1. Alargaremos el eje Y de esta forma. Descomponemos el primer vector en una componente en la dirección X y lo denominamos F sub 1 sub X. Y una componente en la dirección Y. Lo vamos a llamar F sub 1 sub Y. Sea un ángulo θ aquí. Nosotros nos estamos dando este ángulo. Podríamos darnos aquí el ángulo, el resultado tiene que ser el mismo. Este ángulo θ se repite en esta parte. Por lo tanto, esta componente será igual a F sub 1 por coseno de π. Y esta otra, F sub 1 por seno de θ. Bien, realizamos lo mismo para el otro vector fuerza, para F2. Descomponemos F2 sub Y. F2 sub X. Por simetría del gráfico, directamente decimos que estas dos componentes se van a cancelar cuando sumemos. Mientras estas dos que tienen el mismo signo se va a sumar. Así, la fuerza resultante sobre Q sub 0 tendrá solamente esta dirección. Fuerza sobre Q sub 0. El módulo de este vector será 2 veces cualquiera de ellas, o bien la suma. Coloquemos F, que es la fuerza neta sobre Q sub 0. Solamente existirá una fuerza en esta dirección. En las otras se anula. Será la sumatoria de F sub 1 por seno de θ más F sub 2 por seno de θ también por simetría. Ya que son de la misma dirección y del mismo módulo, podemos expresar como 2 veces cualquiera de ellas.
Esa será la magnitud de este vector resultante, que es la fuerza que actúa sobre Q sub 0. Bien, ahora sustituimos. 2. F sub 1. F sub 1 está escrito aquí. La constante de Coulomb, Q por Q sub 0 dividido entre R al cuadrado más A al cuadrado. Por seno de θ. Para el seno de θ, pues podemos recurrir a este triángulo rectángulo. Se produce un triángulo rectángulo. Seno de θ será igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Seno de θ, cateto opuesto, R mayúscula sobre hipotenusa. R minúscula. Sacamos raíz aquí y tenemos R minúscula. Sustituimos. R mayúscula más A al cuadrado. R mayúscula al cuadrado más A mayúscula al cuadrado. Vamos a sustituir este seno por R dividido entre raíz de R mayúscula al cuadrado más A al cuadrado. Realizamos algunas operaciones. 2. La constante de Coulomb. Q sub 0 por Q dividido entre, tiene una potencia de 1, potencia de 1 medio. 1 más 1 medio, 2 más 1 sobre 2, 3 medios. R al cuadrado más A al cuadrado a la 3 medios. Aquí falta una R. Esta expresión me permite encontrar la magnitud de la fuerza resultante. Es esta fuerza que actúa sobre Q sub 0. Esa es la fuerza resultante sobre Q sub 0 cuando interactúa con estas cargas. Bien. Si ustedes están con internet, pueden ir a un graficador que se denomina, a ver, MAPE, con H aquí, guión en el medio, no es guión de abajo. FA. FA, punto B. Barra es. Es un graficador online. Bien, en ese graficador colocar esta ecuación. Vamos a colocar esa ecuación. Pero de la siguiente forma. Directamente no. F igual a Q sub 0 son constantes. La constante de Coulomb y 2 también son números. Por lo tanto, 2 por la constante de Coulomb. Además, el producto de las cargas es una constante, no varía.
Lo llamaremos cualquier letra. Por R dividido entre R al cuadrado más A al cuadrado a la 3 medios. Lo que nos interesa es cómo se comporta esta ecuación, lo que está en negro. Además de eso, tomaremos A igual a 1. Podemos tomar cualquier otro valor. Sea, para nosotros estamos queriendo entender esta ecuación, este resultado. Para casos particulares. Por lo tanto, A, por simplicidad, tomaremos 1. Podemos tomar otros valores. Por lo tanto, 1 al cuadrado es 1. 1. Caso particular del resultado general. Así sea para nosotros una función f en función de r, lo vamos a llamar x. Esa r mayúscula para colocar en el graficador. Lo que queremos entender es solamente esta parte. Y lo estamos llamando f de x. Igual x sobre x al cuadrado más 1 al cuadrado. Dado a 3 medios. ¿Tienen esa página? ¿Alguien tiene esa página? Sí, licenciado. ¿Alguien tiene esa página? Sí, licenciado. Bien, entonces pueden ver en esa página hay una letra f de x y coloquen x barra en un lugar. Entonces en la página colocarán x barra de división. Abren paréntesis a través de la tecla también, del teclado, x al cuadrado. Este símbolo significa elevar al cuadrado. A ver. X elevado al cuadrado. Entonces, este simbolito es al cuadrado. Más 1. Vayan realizando esta operación. X al cuadrado más 1. Elevado a 3 medios. Y 3 medios es 1.5. Nuevamente ese simbolito y 1.5. Quiere decir elevado a 3 medios. Más 1, cierran paréntesis, el símbolo, 1 medio. Digo 1.5, que es 3 medios. Eso es todo. Más abajo dice, hay un iconito, calcular. Más abajito dice en la parte derecha, calcular. Son dos iconos cercanos. Uno dice restablecer y la otra dice calcular. Hacer clic en calcular. Y le sale directamente la forma de esa ecuación.
También rango de valores. Hay otro cuadradito en el cual dice rango de valores. En el eje Y está 10 menos 10 en el eje Y. Vamos a cambiar hasta 2. A ver, cambiaremos en vez de 10, colocaremos 2. Listo. Y en lugar de menos 10, menos 2. Y en el eje X vamos a restringirnos a menos 5. Coloquemos en vez de menos 10, menos 5. Y en el lado positivo, 5 más 5. Una vez realizado esos cambios en ese cuadrito donde dice rango de valores, nuevamente calcular, que está al lado de restablecer. En la parte de abajo, a la derecha, calcular. Y entonces pueden ver, el resultado es el siguiente para estos valores. Voy a borrar aquí. Solamente la parte positiva. F de X en función de X. Pueden ver que está dibujado de esta forma. ¿Correcto? Hay otra parte también aquí. ¿Alguien ha obtenido esa curva? Sí, licenciado, aquí lo tengo. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Entonces nos vamos a concentrar solamente en esta parte, no en la parte o en los otros cuadrantes. Existe un máximo de esta función. Existe un máximo de esta función. Para nosotros sería R, aquí también R. Y en forma general es A. Para no complicarnos en el dibujo, hemos colocado 1, simplemente. Es un valor dado, no varía. Entonces existe un máximo en esta parte que corresponde a un R que queremos conocer. Eso es lo que se quiere conocer. Bien, ahora retornamos al resultado. Queríamos saber cómo se comporta simplemente este término. R al cuadrado más A al cuadrado. Todo eso a 3 medios. Queríamos saber cómo se comporta esta parte, porque la otra es constante, es un número. Encontrar máximos significa, yo conozco la curva, la ecuación de la curva, tomo cualquier punto. Voy a tomar este punto que corresponde a esta distancia en el eje, en el eje horizontal. Derivar esta función significa encontrar una recta tangente a esa curva en ese punto. Derivar esta función matemática. Derivar esta función matemática significa, en este punto, encontrar una recta tangente a esa curva en ese punto. Y nos da la inclinación. Ustedes han aprendido eso en cálculo. Como cualquier otro punto. Derivar esta función en este punto significa encontrar una recta tangente a esta curva en este punto, y esa derivada es precisamente la inclinación.
Derivar en este punto significa encontrar una recta tangente a esta curva en este punto. Y resulta que en este punto la inclinación, o sea, la derivada, es cero. Por lo tanto, se tiene un máximo. Vamos a aplicar esa metodología para encontrar el máximo, la fuerza máxima. Bien, derivamos toda la fuerza en función de R, en función de R mayúscula. Debe ser igual a 0. De esa forma vamos a encontrar un máximo. Entonces, revisemos. Derivada en función de R de 2, 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. Por Q sub 0. Licenciado, no se ve esa parte que está escribiendo. Esto será el límite. Derivar la fuerza en función de R mayúscula. E igualar a 0 nos permite encontrar un máximo. Aquí no se tiene un máximo porque la inclinación no es 0. Aquí no se tiene un máximo porque la inclinación de la recta tangente no es 0. Aquí la inclinación de la recta tangente a la curva es 0. Su pendiente es 0. Por lo tanto, ahí se encontrará un máximo. Por eso igualamos a 0. Derivar con respecto a R la fuerza. 2 Q por Q sub 0, R sobre R mayúscula al cuadrado más A al cuadrado, todo eso a 3 medios, luego igualar a 0. Vamos a sacar toda esta constante, 2Q por Q sub 0, 4 pi epsilon sub 0. La derivada de un cociente. El cociente, el denominador al cuadrado. El denominador al cuadrado. Por la derivada con respecto a R. Ojo, la derivada es con respecto a R, no es con respecto a A. La derivada con respecto a R de R es 1. Por el denominador sin derivada. Menos el numerador sin derivada. Por la derivada del numerador. Derivamos el numerador. 3 medios baja R al cuadrado más A al cuadrado. 3 medios menos 1. 3 medios menos 1. 3 menos 2 sobre 2. 1 medio. Por la derivada del argumento con respecto a R. Derivada con respecto a R de R al cuadrado. La derivada de A al cuadrado se hace 0. Será 2 por R. Hemos derivado
igual a 0. Toda esta constante va al otro lado a dividir, igual 0. Toda esta constante, todo el denominador va a multiplicar a 0, 0. Lo único que nos queda es el numerador. Copiamos el numerador. B al cuadrado más A al cuadrado elevado a 3 medios menos. Este 2 con este 2 se cancela. 3R por R. 3R al cuadrado. Y mantenemos R al cuadrado más A al cuadrado. Eso a 1 medio igual a 0. Vamos a llevar este término al otro lado de la ecuación. Va a ir con signo positivo. Así. Ahora, este otro término en paréntesis podemos llevar al otro lado de la ecuación, a la parte izquierda. Irá a dividir. Un medio. Igual a 3 por R al cuadrado. Tiene el mismo argumento, por lo tanto será de esta forma, como ustedes saben. 3 medios R al cuadrado más A al cuadrado menos 1 medio. Multiplicamos menos 1 medio. Solamente debemos operar ahí. 3 medios menos 1 medio. 3 menos 1, 2, porque tiene el mismo denominador. 1. Por lo tanto, b al cuadrado más a al cuadrado elevado a 1. Y esto ya no se pone porque es el mismo. 3r al cuadrado. Sumamos. 3r al cuadrado menos r es 2r simplemente. 2r al cuadrado igual a al cuadrado. R será igual a sobre raíz de 2. Entonces, ocurrirá un máximo en a sobre raíz de 2. Vamos a dibujar esta expresión que es similar a esta. Fuerza F en función de R. Existirá un máximo. Y esa fuerza máxima ocurre en R igual a sobre raíz de 2. Para cualquier R menor que A sobre raíz de 2, la fuerza sobre Q sub 0 se hace pequeña. Para cualquier R mayor a A sobre raíz de 2, la fuerza se hace pequeña también. En el infinito se hará 0. Y en nuestro dibujo,
la carga Q sub 1 a una distancia menos A. La carga Q sub 2 a una distancia A. Y la carga Q sub 0 en una distancia R igual a A sobre raíz de 2. En esta distancia, el campo es máximo. Digo, la fuerza eléctrica sobre Q sub 0 es máxima. Y si Q sub 0 se encontraría aquí, la fuerza será menor. Si Q sub 0 se encontraría aquí, la fuerza será más pequeña todavía, según este resultado. Para distancias mayores, la fuerza disminuye cada vez más. Si Q sub 0 se encontraría aquí, la fuerza es menor. Si Q sub 0 se encuentra aquí, la fuerza es más pequeña todavía y en el infinito se hace cero. Aumenta hasta un valor máximo. Aumenta la fuerza sobre Q sub 0 hasta un valor máximo. Exactamente aquí, la fuerza es máxima sobre Q sub 0. Posteriormente disminuye. Va disminuyendo el tamaño de ese vector para distancias mayores. Eso es lo que se quería. Al final de cuentas, hemos utilizado una sola ecuación en todo este problema, y es la ley de Gauss. La ley de Gauss dice: la fuerza de interacción entre cargas puntuales es igual a una constante de Coulomb, al producto de las cargas que están interactuando, dividido entre R al cuadrado, donde R es la distancia entre esas dos cargas. ¿Cómo manejar, cómo en cualquier situación, cómo aplicar esta ecuación? Es el resultado ley de Coulomb, es el objetivo de este capítulo. Es la ecuación principal de este capítulo. Siguiente subtítulo 5. Distribuciones de carga. Subtítulo 5. Distribuciones de carga. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí. Hemos estudiado la interacción eléctrica entre dos cargas puntuales. Sea una carga Q, interactúa, se encuentra cerca de esa carga otra carga Q sub 0. Lo podemos llamar Q sub A, Q sub B. Lo podemos llamar Q sub 1, Q sub 2, cualquiera. Y sea la relación, la distancia de separación entre ellas R. La fuerza que experimenta Q sub 0 cuando interactúa con Q, ambas son partículas cargadas. Es F. La magnitud de esta fuerza está dada por la ley de Coulomb. Pero ambas son
cargas puntuales. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, esta otra carga no es una carga puntual? Tiene además forma. La carga total es Q. Y sea otra carga puntual, Q sub 0. Se encuentran desde el centro de masas a una distancia R. La pregunta es, ¿cuál es la fuerza que actúa sobre Q sub 0 cuando interactúa con Q? ¿Está dada por esta misma ecuación? No. El cálculo nos permite realizar un truco, el cálculo que ustedes conocen, y dice, vamos a dividir este objeto, que ya no es una carga puntual, sino tiene forma. Es importante la forma, además ahora se incrementan otros aspectos. La carga total es Q, como aquí. Bien, tiene forma, además, puede ser una varilla, puede ser un disco, puede ser una esfera, puede ser un cilindro o puede ser un objeto deforme, pero tiene forma. Entonces depende de la cantidad de carga y depende de la forma del objeto. Además depende de cómo esta carga está distribuida en este objeto. Bien, realizamos el procedimiento del cálculo y dice, dividir este objeto en elementos infinitesimales, en objetos infinitamente pequeños. Aquí, groseramente, hemos dividido. Y tomamos una de ellas. Se denomina elemento de carga. Elemento de carga. Y según el cálculo, vamos a designar por dq. Es un elemento de carga. Ahora, este elemento de carga se encuentra a una distancia R con relación a Q sub 0. Como es un infinitesimal, es infinitamente pequeño, por eso es un elemento de carga. Ahora se comporta como una partícula. Este elemento de carga, no todo el objeto, sino un elemento de carga. Ahora es una interacción entre Q, que es Q sub 0, que es una partícula, y dQ, que es una partícula también. La fuerza sobre Q sub 0, cuando interactúa con dQ, con el elemento de carga, no con toda la carga, cuando interactúa con el elemento de carga, aparece una fuerza sobre Q sub 0, dF. dF se conoce como diferencial de fuerza. El elemento de carga, cuando interactúa con la carga Q sub 0, sobre Q sub 0 ejerce una fuerza, un diferencial de fuerza. Luego diremos, tomamos otro elemento de carga. La interacción entre este elemento de carga y Q sub 0 será otro diferencial de carga, de fuerza, otro dF. Luego tomamos otro elemento de carga, otro dQ.
interactúa con Q sub 0 y aparece sobre Q sub 0 otro diferencial de fuerza. Así sucesivamente tomamos todos los elementos de carga. Y la fuerza total sobre Q sub 0, la fuerza total sobre Q sub 0 será la suma de todos los diferenciales de fuerza. Esto está incorrecto, vamos a decir por qué. Eso en el caso discreto. En el caso discreto, como hemos dicho anteriormente, obedece la suma vectorial, obedece el principio de superposición F12 más F13 más así sucesivamente F1N. Suma en el caso de una distribución discreta de cargas puntuales. Aquí es una distribución continua y la suma se realiza de la siguiente forma. Sumatoria de todos los diferenciales de fuerza. Caso discreto, caso continuo. Bien, pero necesitamos conocer cómo está distribuida la carga aquí. Para eso vamos a definir una nueva cantidad. Inciso A, coloquemos distribuciones de carga en una dimensión. Inciso A. Distribuciones de carga en una dimensión. Ejemplo de ellos son las varillas cargadas. Varilla cargada es un ejemplo. Varilla cargada. Eso significa que, ¿qué tal si esta carga es una varilla? Sea una varilla cargada de longitud L. Es un objeto. La carga total es Q. Y sea una carga Q sub 0 de prueba. Es una carga, es un objeto cargado. Este objeto es una varilla como ejemplo. Ocurre una interacción entre este objeto cargado, que es una partícula, y este otro objeto, que es una varilla cargada. La pregunta es, ¿cuál es la fuerza sobre Q sub 0, sobre la carga de prueba, cuando interactúa con esta carga? O bien podríamos colocar así. Una varilla cargada. Q. Aquí Q sub 0. ¿Cuál es la fuerza sobre Q sub 0 cuando interactúa con esta varilla cargada? Esa es la pregunta. Tenemos toda esta carga, puede estar distribuida en esta varilla de forma homogénea, de la misma forma en todos los puntos del objeto. Se conoce como distribución uniforme de cargas sobre este objeto.
puede estar distribuida uniformemente. Se encuentra la misma cantidad de carga en cualquier pedazo. La carga total es Q. Pero podría ocurrir que la distribución de cargas no sea. Aquí nuevamente Q sub 0. La carga total es Q. Igual que aquí. Pero no está distribuida uniformemente. Hay más carga en un lado que en el otro. La pregunta es, la fuerza que actúa sobre Q sub 0 cuando interactúa con Q, ¿es la misma que en este caso? ¿Es la misma que en este otro caso? ¿O en un caso más complejo? Para eso necesitamos una nueva cantidad que se denomina densidad lineal de carga. Se define de la siguiente forma. Sea L la longitud de la varilla. Y Q la carga total en la varilla. Se define una cantidad lambda como la cantidad total de carga dividido entre la longitud. Entre L. Q, carga neta en la varilla. Carga total en la varilla. L, longitud de la varilla. No es una definición fundamental, simplemente es una ayuda para resolver este tipo de problemas. Lambda se conoce como densidad lineal de carga. Las unidades tendrán que estar dadas en coulombios sobre metro en el sistema internacional. Coulombios sobre metro. Cuando se coloca de esta forma, en física se conoce como, estamos hablando de las unidades de medida de esta cantidad. Todas las veces que coloquemos de esta forma, directamente decimos que es la unidad de medida de esta cantidad. Pero esto es cuando la distribución es uniforme. Aquí colocaremos. Para una distribución uniforme. Cuando una distribución no es uniforme, debemos generalizar esta expresión. Y el cálculo nos permite generalizar de la siguiente forma. Tomamos, vamos a dividir hemos dividido la varilla en partes iguales. En partes iguales. Tomamos una de ellas. Y tiene este elemento de la varilla, tiene una longitud. Aquí la longitud total es L. Aquí que sea de X, la longitud de esta parte solamente. Es una varilla
que hemos dividido en partes iguales. Pero son divisiones infinitesimales. Tomamos una. ¿Cuánto de longitud tiene este pedazo? Es un diferencial de X. La longitud total, L, será la sumatoria de X más 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 de X. L total es la sumatoria. Eso es lo que hemos realizado aquí. Y este elemento de la varilla, esta longitud infinitesimal de la varilla, de longitud de X, contiene una pequeña carga, un elemento de carga de Q. Otro de Q, otro de Q, otro de Q, otro de Q, otro de Q. Definimos lambda para generalizar la cantidad de carga dividido entre la longitud en la cual se encuentra esa carga. Ahora lambda es una función, ya no es un número. Es una función de X. Esta función de X me dice cómo está distribuida la carga. Puede ocurrir que toda la carga está concentrada en un punto. Está concentrado en esta parte. Puede ocurrir que la carga esté concentrada en otra. ¿Cómo están distribuidas las cargas? Me lo dice esta función. Se debe conocer esta función que me dice cómo están distribuidas las cargas. Para una distribución uniforme, para una distribución cualquiera que debemos conocer, que se tiene que conocer, esta función me dirá, así están distribuidas las cargas en este objeto. Puede decirnos que existe más carga en el centro que en los extremos. Puede decirnos que existe más carga en un extremo que en el otro, o al revés. Esa pregunta es respondida por esta función que me dice cómo están distribuidas las cargas. En el caso, si el objeto tiene una sola dimensión, como es, como ejemplo, una varilla cargada. Inciso B, distribución de cargas en dos dimensiones. Inciso B. Distribución de carga en dos dimensiones. Ejemplo para esto es una lámina. Una lámina es un objeto que tiene dos dimensiones. Un disco también. O cualquier otro objeto, pero en dos dimensiones solamente. Una lámina, si es que fuera una lámina, la carga total es Q. Y toda la carga está distribuida en toda la lámina. Y sea A el área de la lámina. Vamos a definir
una nueva cantidad, sigma. Densidad superficial de carga. Como toda la carga que se encuentra en toda el área. Q, carga total en la lámina. Carga total en la lámina. A, el área de la lámina, si es que es una lámina. Si es que es un disco, será el área del disco. Y sigma se conoce como densidad superficial de carga. Las unidades en el sistema internacional serán coulombios, que es la unidad de medida de la carga, sobre metro cuadrado, que es la unidad de medida de área. ¿Qué ocurre cuando la carga no está distribuida de forma uniforme en la lámina? La carga total sigue siendo Q, el área sigue siendo A, solo que no está distribuida uniformemente. Existe más carga en alguna parte comparado con otra. Eso no es una distribución uniforme. Debe existir una función matemática que me diga, existe más carga en un lado que en el otro, o existe más carga en una dirección que en otra dirección. Todas las posibilidades tienen que decirme esa función. Entonces generalizamos. Sí. Como tomamos un elemento de área, sea un área infinitesimal, un elemento de área. Hemos dividido en varios elementos de área, o groseramente podemos decir así. El área total es A. Voy a dividir en elementos infinitesimales, infinitamente pequeños. Tomamos una, cualquiera. Se denomina elemento de área. El área total, A, será la sumatoria de todos los elementos de área. Sumamos. Entonces hemos tomado un elemento de área. Y este elemento de área contiene una carga. Aquí se encuentra una carga, un elemento de carga, de Q. La carga total Q será, aquí se tiene un de Q, un elemento de carga, aquí otro de Q, aquí otro de Q, toditas. Sumamos todas las cargas de Q. Entonces, toda la cantidad de carga que se encuentra en este elemento de área. De Q sobre de A. Ahora, ya no es un número como en este caso porque es una distribución uniforme. Tomo un pedazo, cuento cuánta de carga existe aquí. Divido entre esta área, me da un número, digamos 10. Tomo otra. ¿Cuánto de carga existe aquí? Divido entre esta área, también me va a dar 10. Tomo otra. ¿Cuánto de carga existe en este pedazo? Dividido entre el área de este pedazo, también me va a dar 10. Por eso es un número, es una constante.
Y si es una constante, significa que está distribuida de la misma forma en toda la lámina. Pero aquí no. Por lo tanto, es una función que dependerá de X y dependerá de Y. Esta función me dirá, ¿existe más carga en esta región que en esta otra? ¿Existe más carga en el centro que en los extremos? Entonces es una función que me dice cómo está distribuida las cargas. Inciso C. Distribución de cargas en 3 dimensiones. En 3 dimensiones. Ejemplos puede ser una esfera cargada. Un cilindro también. O cualquier otro objeto volumétrico en 3 dimensiones. Similar al procedimiento anterior, por ejemplo, una esfera de radio R. Toda la esfera contiene una carga total y sea V el volumen de la esfera de radio E. La carga Q está distribuida uniformemente. Este dibujo entendemos como una distribución uniforme. Vamos a definir una nueva cantidad, ρ, como la cantidad de carga por unidad de volumen. U, carga total. En la esfera, por ejemplo. Puede ser un cilindro, puede ser cualquier otro. V, volumen de la esfera. Rho, densidad volumétrica de carga. La densidad volumétrica de carga tendrá las unidades de Coulomb sobre metro cúbico en el sistema internacional. Puede ocurrir que en el centro exista más carga, por ejemplo. Entonces vamos a generalizar esta definición, ρ. Ahora dependerá de X, Y y Z. Si es que es una esfera, esto se sustituye por una R porque tiene simetría esférica. En forma general, X y Z. Cuando se trata de una esfera, se coloca R porque tiene simetría esférica. A la cantidad de carga que se encuentra en un pequeño volumen, en un diferencial de volumen. Y esta función nos dice cómo está distribuida. Si es una esfera, para una esfera, por ejemplo, ρ, ahora es simplemente función de F.
porque tiene simetría esférica. En cualquier dirección, quiere decir que se comporta de la misma forma, solo varía con él. Eso es simetría esférica. Es igual a una constante por R. Vamos a suponer una constante a determinar. Es directamente proporcional a R. Cuanto mayor R, mayor será la densidad de carga. Entonces, cuanto mayor R, mayor será la densidad de carga. Más carga en los extremos que en el centro. Si es R al cuadrado, mucha más carga en los extremos que en el centro. Si es A sobre R, hay mucha más carga en el centro que afuera. R al cuadrado, mucho más concentrado en el centro. Entonces es una función que nos dice cómo está distribuida la carga. Estas densidades, lineal de carga, densidad superficial de carga, densidad volumétrica de carga, nos permite calcular la interacción entre un objeto cargado que tiene forma con otro que puede tener también forma o puede ser una carga puntual también. Necesitamos más una clase para terminar este capítulo. Lo dejaremos para la próxima clase lo que nos falta. ¿O no están cansados? Vamos a parar aquí por ahora. Continuaremos la próxima clase. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que tienen que decir? Creo que no. Entonces, diga. En la última parte, ¿por qué área sobre R al cuadrado? La última parte. ¿Densidad? ¿O rho? Esta parte. Sí, exactamente. No. Estamos diciendo que solamente depende con N. ¿No? Vamos a suponer un ejemplo. Sea una esfera de radio R. El volumen de esta esfera será 4/3 de pi por R mayúscula al cubo. El volumen de esta esfera. Sea Q la carga total que está distribuida en todo el objeto. Si es una distribución uniforme, como en este caso, por lo tanto, ρ es una constante. Gráficamente dibujamos de esta forma para decir que es una distribución uniforme. Tomo un volumen cualquiera, cuento la carga que existe en ese volumen. Cuento la carga que existe en ese volumen. Divido entre ese volumen, entre este volumen, y me da un valor. 10 coulombs sobre metro cúbico. Tomo otro pedazo. Cuento la carga que existe en este otro volumen. Voy a dividir entre este volumen la carga que existe aquí, dividido entre este volumen, también me da 10. Es un número. Puedo tomar todo el volumen.
Cuento toda la carga que existe. Coloco aquí. Divido entre todo el volumen. También me da 10. Entonces decimos que es una distribución uniforme. Está distribuida toda la carga de la misma forma en todo el volumen. Toma un pedazo en la misma cantidad de volumen existirá la misma cantidad de carga. Distribución uniforme. Puede ocurrir que toda esta carga no esté distribuida de la misma forma. Puede ocurrir así. No está distribuida de la misma forma. La cantidad de carga es la misma, total, pero no está distribuida de la misma forma. Lo que hacemos en ese caso es aplicar esta ecuación. En forma general, para una distribución no uniforme, un número que me dice es una cantidad, es una constante, que me dice que está distribuida de la misma forma. Una función que me dice cómo está distribuida. Como ejemplo, ρ para una esfera, R. Para un cilindro, R sería el radio del cilindro, L la longitud del cilindro. Para una esfera no necesitamos L, tiene simetría radial, simetría esférica, solamente E. Una constante a determinar. Una constante a determinar. Por R. Para esta distancia R, la densidad es tantos. 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 Rho, en función de R. Esta ecuación me dice, es una relación lineal. Para esta distancia, la densidad es tantos. La cantidad de carga es pequeña. Para esta distancia, la densidad es pequeña. Para esta otra R, la densidad es mayor. Hay más carga en este punto. Para otra R, la densidad es mucho mayor. Hay más carga. ¿Así? Entonces, me dice cómo está distribuida. Si es al cuadrado, esto es una constante a determinar. La que me dice cómo es, precisamente es esta. Entonces, es de esta forma. Para esta distancia R, la densidad es pequeña. Existe menos carga en ese punto. Para esta otra distancia R, la densidad es mayor. Para esta otra distancia es mucho mayor. Para esta distancia se ha disparado. Existe más carga afuera que adentro. Otra. A sobre R. Por ejemplo. Para R pequeña. La cantidad de carga es grande. Ahora esta función es así. Para R pequeña, la cantidad de carga es grande. En el centro hay más carga que afuera. Para otra R, está aquí. La densidad disminuye. Hay menos carga afuera que adentro. Así nos dirá, estas funciones nos dirán cómo está distribuida.
Y si es una constante, la distribución es uniforme. ¿Está bien? Sí, licenciado, gracias. Bien, pararemos aquí. Hasta la próxima clase.